recordarnos lo que habíamos visto de traducción, que luego hicimos un par para el meeting, entonces para seguirle el hilo, vamos a continuar con la traducción, con la transcripción en primer lugar. ¿A qué nos referimos con transcripción? Al proceso mediante el cual se traslada la información. Se copa información del ADN que se encuentra en el núcleo, específicamente de los genes, hacia ARN mensajero. El ARN mensajero, recordemos, sale del núcleo, lleva esta información hacia los ribosomas, donde se da el siguiente proceso, que es la traducción, que lo veríamos, que iniciaremos hoy y lo terminaríamos mañana. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Los monómeros están formados por un azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Dentro de la molécula de azúcar, los 5 carbonos están numerados de 1 a 5'. Cada notación revela qué grupo se une a ese carbono. Por ejemplo, el segundo carbono se puede unir ya sea a un átomo de hidrógeno, creando un azúcar desoxirribosa, como la del ácido desoxirribonucleico o ADN. O bien, se puede encontrar un grupo hidroxilo en ese espacio, formando el azúcar ribosa, como en el ácido ribonucleico o ARN. Para formar el esqueleto de azúcar fosfato alternante, el carbono 5' se une al grupo fosfato. Este se conecta al carbono 3' del siguiente nucleótido, creando una cadena de enlaces fosfodiéster. Esta estructura establece una direccionalidad, la secuencia en la que se leen los ácidos nucleicos. 5' a 3' en una sola cadena. El último carbono importante, el 1', se une a una base nitrogenada, la cual puede tener una estructura de 1 o 2 anillos. Las pirimidinas, como la citosina, la timina y el uracilo, tienen un solo anillo orgánico, mientras que las purinas, adenina y guanina, contienen anillos dobles. Los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de 2 cadenas separadas crean la doble hélice de ADN. La guanina siempre se une a la citosina y la adenina se une a la timina. El ARN contiene uracilo en lugar de timina y permanece como cadena simple. Entonces, iniciamos recordando algunos conceptos básicos sobre la formación de la cadena de ADN y los nucleótidos. ¿Alguien levantaste la mano? ¿Alguien levantó la mano o se le fue? Se escucha, ¿verdad? Me están escuchando, ¿verdad? El audio. Y se escucha el audio de los videos, ¿verdad? Sí, y los videos también, ¿verdad? Sí, los videos también. Ya, gracias. Ya, entonces iniciamos recordando, pero ya visualizando mejor con estos videos, como ven son bastante didácticos para entender mejor cómo está constituido la cadena de ADN, los nucleótidos, etcétera. Recordando conceptos más básicos que ya habíamos iniciado antes. Luego hablábamos del dogma central de la biología, de ADN a ARN y hacia proteína. El dogma central de la biología molecular afirma que la información codificada en el ADN se transfiere al ARN, que entonces dirige la síntesis de proteínas según estas instrucciones. Primero, en el proceso de transcripción, el ADN se utiliza como plantilla para sintetizar el ARN mensajero, el ARNM, que representa una copia de la hebra de codificación, excepto las timidinas, que son reemplazadas por uracilos. Luego, en el proceso de traducción en las eucariotas, el ARNM viaja a un ribosoma. Aquí, los codones, grupos de 3 nucleótidos en el ARNM, se unen a secuencias complementarias en las moléculas de transferencia de ARN, ARNT, cada una de las cuales está unida a un aminoácido en particular, dependiendo del codón específico. Por ejemplo, el codón CCA se une a un ARNT unido a la prolina, mientras que el AGC se une a un ARNT unido a la serina.
De esta manera, el código genético especifica el orden en que los aminoácidos están dispuestos en el polipéptido resultante. Los polipéptidos, a menudo, se procesan posteriormente para convertirse en proteínas funcionales. Ya, aquí empezamos a ver un poco del proceso de traducción, cómo el ARN de transferencia va leyendo el ARN mensajero de 3 en 3, en tripletes o codones. Y el otro lado va añadiendo los aminoácidos correspondientes a ese triplete, que es lo que conocemos como código genético. Hablábamos de el proceso de transcripción y traducción, cómo el genotipo nos da el fenotipo mediante este proceso. ¿Qué es la transcripción? Como un concepto básico, una introducción a la transcripción. La transcripción es el proceso de síntesis del ARN a partir de un molde de ADN. En el molde de ADN, el complejo de preiniciación se ensambla alrededor del núcleo del promotor de un gen. El promotor incluye la caja TATA y la secuencia iniciadora. Los factores generales de transcripción se unen a la caja TATA, mientras que la secuencia iniciadora contiene el sitio de inicio de la transcripción. Una vez que se han unido los componentes necesarios, el complejo de preiniciación desnaturaliza un corto tramo del ADN previo al sitio de inicio de la transcripción. Tras esto, los factores generales de transcripción se disocian de la hebra y la ARN polimerasa comienza a producir una nueva hebra de ARNM. Los nucleótidos se añaden uno a uno y la síntesis del ARNM se realiza en sentido 5' a 3' leyendo a partir de la hebra molde, a excepción de las timidinas, que se sustituyen por uridinas. Esta hebra de ARNM recién formada representa una copia de la información de la hebra codificante. La síntesis continuará hasta que aparezca una secuencia de terminación, que liberará el ARNM fabricado. Ya, entonces veíamos el inicio de la transcripción, el proceso de transcripción de manera muy resumida. Recordemos, esta clase ya la vimos la última vez, estamos complementando con los videos que nos ayudan a entender mejor. Esta parte visual nos ayuda mucho a comprender el proceso, más que la parte estática, de la parte teórica que habíamos visto. Recordemos entonces a qué nos referimos con la transcripción, a la formación del ARN mensajero a partir del molde de la cadena, de la doble hélice de ADN, que en primer lugar tiene que separarse a partir de un punto de iniciación, en el cual juegan algunos factores, algunas moléculas que ayudan en primer lugar a desdoblar a la molécula de ADN, a separarla y a iniciar el proceso de transcripción, de formación del ARN mensajero. Recordemos a qué nos referimos con el ácido ribonucleico, los tipos de ácido ribonucleico que se conocen. O ARN está compuesto por una cadena de nucleótidos. Cada molécula de ácido ribonucleico o ARN está compuesto por una cadena de nucleótidos. Cada nucleótido consiste en una ribosa, un azúcar de 5 carbonos, unida a un grupo fosfato por un lado y a una de las 4 bases nitrogenadas por el otro, adenina, guanina, citosina o uracilo. Estas bases se unen a sus bases complementarias del ADN durante la transcripción, cuando se sintetiza el ARN mensajero, o ARNM. La adenina se une a la timina, la guanina a la citosina y el uracilo, que se utiliza en lugar de la timina en el ARN, se une a la adenina. Los nucleótidos se unen a través de enlaces fosfodiéster entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo o H de la ribosa del nucleótido adyacente, creando un esqueleto de azúcar fosfato. Las moléculas de ARN tienen un extremo 5' con un grupo fosfato en el carbón 5' de la ribosa, y un terminal 3' con un grupo hidroxilo en el carbono 3'.
El RNA se ensambla en sentido 5' a 3' y suele mantenerse en forma de una sola hebra. Recordemos entonces las diferencias entre ARN y ARN y ADN. En este caso, el ARN de diferentes tipos. El que estamos viendo, el ARN mensajero. Recordemos, tenemos otros tipos como es el ARN ribosómico, el ARN de transferencia, los ARN pequeños que vamos a ver más adelante, que tienen funciones como, por ejemplo, bloquear al ARN mensajero. El ARN mensajero, que es el que migra, el que viaja desde el centro de la célula hacia los ribosomas, en el caso de las células eucariotas. Recordemos, habíamos visto la transcripción tanto en células eucariotas como en células procariotas. En células procariotas vemos algunas diferencias, en el cual el proceso de transcripción y traducción se puede dar a la vez, porque el ARN mensajero no tiene que salir del núcleo. Entonces, incluso antes de que inicie el proceso de transcripción, antes de que el ARN mensajero se encuentre completamente formado, puede unirse los ribosomas para iniciar el proceso de traducción. Un ratito que no me acompañe el internet, está un poco lento. Para iniciar la transcripción, la holoenzima ARN polimerasa se une de forma no específica al ADN con baja afinidad. Después, se desliza por el ADN para localizar la secuencia promotora. Cuando se desliza en el promotor, específicamente en las regiones -10 y -35 previas al sitio de iniciación, la subunidad sigma de la ARN polimerasa se une estrechamente al promotor y desenrolla el ADN para formar el complejo de promotor abierto. La holoenzima ARN polimerasa, colocada ahora en el sitio de iniciación de la transcripción, sintetiza el transcrito de ARN añadiendo los nucleótidos complementarios al molde de ADN. Una vez que se ha sintetizado una cadena de 10 nucleótidos de largo, el factor sigma se libera. El centro de la enzima ARN polimerasa continúa añadiendo nucleótidos al transcrito de ARN en crecimiento. A medida que la polimerasa avanza, el ADN se va desarrollando continuamente por delante de la enzima y enrollándose de nuevo tras ella. El proceso continúa hasta que se transcribe el gen y el centro de la polimerasa se encuentra con la señal de terminación. La señal de terminación más común es una secuencia rica en GC de repeticiones invertidas simétricas, seguida de una cola poli-A. Cuando esta secuencia se transcribe a ARN, la secuencia complementaria se empareja para formar una estructura en horquilla estable. La horquilla desestabiliza la asociación del ARNM y el molde de ADN y hace que la polimerasa se detenga y se disocie. Por ello, la burbuja de transcripción colapsa y el ADN se enrolla de nuevo en una doble hélice, liberándose el nuevo transcrito de pre-ARNM formado. Recordemos que estamos viendo el proceso en eucariotas. En eucariotas tenemos algunos factores que inician la transcripción. Por ejemplo, el factor sigma, que como vemos es un complejo de moléculas que reconoce a un sitio antes de donde se encuentra el gen. Recordemos estos sitios, por lo general son secuencias de bases que se repiten cierto número de veces, las diferentes cajas que habíamos visto. Un gen en forma de ADN debe convertirse primero en ARN mensajero mediante un proceso llamado transcripción. Este ARNM se traduce entonces por un ribosoma para producir proteínas. La proteína que transcribe el ADN en ARN se llama ARN polimerasa. La enzima ARN polimerasa nuclear bacteriana consta de 5 subunidades polipeptídicas, 2 subunidades alfa idénticas, las subunidades beta y beta prima y una subunidad omega.
Un factor de transcripción llamado sigma se asocia con la enzima nuclear para producir. Bueno, no hemos seguido mucho el Internet. Recordemos, estos factores comprenden un complejo de moléculas. Una de las más importantes, las que nos habíamos detenido en las revisiones, es este factor sigma, porque son los sitios de reconocimiento de estos sitios de unión para que inicie el proceso de transcripción. La holoenzima ARN polimerasa. ¿Cuáles son estas secuencias de consenso? Varias cajas. Esta, por ejemplo, caja de Primrose, que es característica de las bacterias, de las procariotas. Por lo general, entre menos 10 pares de bases del inicio de la primera base transcrita, donde se encuentra el gen del inicio de la transcripción, a menos 35, menos 40 pares de bases. Los procariotas contienen un genoma circular, donde en muchos casos los genes relacionados con ciertos procesos bioquímicos se encuentran uno justo al lado del otro en la secuencia de ADN. Estos grupos de genes, conocidos como operones, tienen un solo promotor y se transcriben en un único ARNM. La expresión de un operón está controlada por activadores y represores, proteínas que promueven o suprimen la transcripción, respectivamente. Un activador se acopla a un promotor, llevando a la unión de la ARN polimerasa y la subsiguiente transcripción de un operón. Un represor interactúa con una secuencia de ADN diferente situada en las inmediaciones del promotor, conocida como el operador. Cuando un represor se une al operador, impide a la ARN polimerasa acoplarse al promotor, inhibiendo la transcripción. La regulación de genes procariotas es a menudo dependiente de la disponibilidad de nutrientes. En algunas bacterias, cuando las concentraciones de glucosa son bajas, esto conduce a la acumulación de AMP cíclico. El AMP cíclico se une a un activador, la proteína activadora de catabolito, y juntos se unen a un promotor. Esto inicia la expresión del operón LAC, un operón que contiene genes que permiten a las bacterias metabolizar azúcares diferentes de la glucosa. El triptófano es un aminoácido necesario para la síntesis de proteínas. Cuando no está disponible en el medio ambiente, algunos organismos son capaces de producir su propio triptófano. Los genes para su síntesis están presentes en un operón que está regulado por un represor. Cuando las concentraciones de triptófano son altas, este se asocia con el represor. Este complejo puede entonces unirse al operador, bloqueando la ARN polimerasa y suprimiendo la transcripción. Ya, recordemos otra característica de la transcripción en eucariotas, es cómo están distribuidos los genes. En el caso de las procariotas, veíamos que se pueden agrupar en complejos denominados operones y que actúan activando una cascada de genes uno tras de otro que se activan o se desactivan dependiendo las necesidades de la bacteria. El operón de la lactosa es uno de los más conocidos. Y en mi caso de la presencia de lactosa, del azúcar de la leche, se activa este operón para desdoblar la lactosa como una fuente de energía. ¿Cuáles serán los pasos de la transcripción? La iniciación, la unión de los factores de transcripción, la elongación en el cual se empieza a formar al ARN mensajero uniendo base por base conforme a la cadena molde, la terminación hasta llegar a una secuencia de bases que le indica a este complejo que tiene que desacoplarse. Y al otro extremo tenemos formado ya el ARN mensajero completo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las diferencias con las eucariotas? Tienen bastantes similitudes, pero también algunas diferencias referente, por ejemplo, a la presencia de las enzimas que realizan este proceso. En el caso de las eucariotas tenemos varias ARN polimerasas que se encargan del proceso de formación del ARN mensajero. Por ejemplo, el ARN polimerasa 2 es el que forma el ARN mensajero.
Otros tipos de ARN polimerasa, el tipo 1, va a formar al ARN ribosómico. El ribosomo está formado por varias subunidades de ARN, formados por ARN ribosómico. La ARN polimerasa 3, que forma al ARN de transferencia y que se encarga de ir leyendo el ARN mensajero de 3 en 3, en tripletes o codones, y al otro lado ir añadiendo los aminoácidos. Las eucariotas tienen 3 ARN polimerasas diferentes, las ARN polimerasas 1, 2 y 3. Son estructuralmente similares entre sí y comparten características comunes con las ARN polimerasas procariotas. Sin embargo, estas transcriben diferentes clases de ARN. La ARN polimerasa 1 transcribe la mayor parte de los genes de ARN ribosomal, mientras que la ARN polimerasa 3 transcribe genes de ARNT, algunos ARNSN y otros genes de ARN pequeños. La mayoría de las proteínas que codifican genes de ARN se transcriben mediante la ARN polimerasa 3. El dominio carboxiterminal de la ARN polimerasa 2 sirve como sitio de enlace para varios factores de transcripción que regulan su actividad enzimática. La unión de estos factores depende del patrón de fosforilación de este dominio. En los eucariotas, de igual manera, tenemos secuencia consensos, donde se sirven de puntos de anclaje de estos factores para el inicio de la transcripción. Casi todas las células del organismo contienen el genoma completo. Sin embargo, solo algunos genes se expresan a proteínas, y estos difieren de célula a célula. Por ejemplo, las neuronas y las células musculares expresan diferentes genes, lo que les permite tener funciones especializadas. El proceso de expresión génica comienza con la transcripción, en la que el ADN funciona como molde para la síntesis de ARN. El transcrito de ARN sufre un corte y empalme, en el que se eliminan las secuencias no codificantes o intrones, dejando únicamente los exones codificantes. El resultado final es un ARN mensajero, ARNM, que viaja entonces al citoplasma para su traducción. En este momento el ribosoma y el ARN de transferencia, ARNT, traducen juntos los codones de 3 nucleótidos del ARNM a una secuencia de aminoácidos. Normalmente la cadena polipeptídica de aminoácidos resultante se somete a procesamientos posteriores para convertirla en una proteína funcional. La expresión génica puede estar regulada en cualquier punto de este proceso. Por ejemplo, las modificaciones epigenéticas que alteran la estructura de la molécula de ADN sin cambiar su secuencia, pueden inhibir o promover la transcripción de ciertos genes. Además, una vez que se ha transcrito el gen, la traducción puede inhibirse, por ejemplo, mediante pequeños ARNs reguladores, que detienen la expresión del gen a proteína. Recordemos otra característica de la transcripción en eucariotas es que el ARN mensajero sufre modificaciones post-transcripcionales. ¿Cuáles son estas? El splicing alternativo, el eliminar ciertas regiones del ARN mensajero denominado exones y manteniendo, eliminando los intrones y manteniendo los exones. Los intrones se pueden eliminar, pero esta eliminación se puede hacer de manera alternativa. Se pueden eliminar unos, dejar otros. Esto le añade variedad a la cantidad de proteínas, a la cantidad de péptidos que se puede generar a partir de un mismo gen, a partir de un mismo ARN mensajero. Este proceso, recordemos, se denomina splicing alternativo. Y los factores de transcripción que se unen al ARN para formar el ARN mensajero, de igual manera difieren en lo que es procariotas e eucariotas. En las células eucariotas, los factores de transcripción son proteínas que pueden unirse al ADN y regular la expresión de genes. Para iniciar la transcripción, cada polimerasa de ARN requiere varias proteínas distintas,
llamadas factores de transcripción general, para unirse a regiones promotoras. Por ejemplo, la primera y más larga de estas proteínas, llamada TFIID, se une a la región de la caja TATA, que se encuentra en la mayoría de los promotores. Junto con otras proteínas, reclutan la polimerasa a la región promotora y forman el complejo de preiniciación. Los factores de transcripción específicos, por otro lado, pueden unirse a regiones reguladoras distales, llamadas sitios potenciadores, lejos del sitio de inicio de la transcripción, a veces miles de pares de bases hacia arriba o abajo de un gen, e inducen tasas de transcripción más altas. En un proceso llamado bucle, la cadena de ADN se doblará hasta permitir que los factores de transcripción se unan a potenciadores para establecer interacciones proteína-proteína con proteínas mediadoras y el complejo de preiniciación. Los factores de transcripción específicos que se unen a sitios potenciadores para promover la transcripción son conocidos como activadores, mientras que los que bloquean o reducen la transcripción se llaman represores. La presencia de factores específicos de transcripción y elementos reguladores distales permiten la expresión diferencial de genes. Por ejemplo, la activación o desactivación de diferentes genes durante el desarrollo temprano para determinar si la célula será una célula cutánea o una neurona, así como la transcripción coordinada de genes funcionales relacionados. Se han identificado más de 1500 factores de transcripción distintos en los humanos, que regulan una gran variedad de genes cruciales, desde la determinación de los tipos de células en el desarrollo temprano, hasta la respuesta celular a distintas condiciones ambientales. Porque una célula de la piel es una célula de la piel y una célula del hígado es una célula del hígado cumpliendo funciones muy diferentes. La de la piel, funciones de protección, de aislamiento, las del hígado, funciones de síntesis química principalmente, a pesar de tener el mismo material genético, el mismo ADN. Principalmente por estos factores de transcripción que hacen que algunos genes se bloqueen y otros se activen. Enhancers, que son sitios que promueven que se unan estos factores de transcripción para secretar más proteína en el caso de que la célula necesite, etc. Principalmente por estos factores. Algunos de estos videos son bastante nuevos, hay información bastante reciente de cuáles son las moléculas, por ejemplo, encargadas de formar todo el complejo de transcripción, etc. Tampoco es necesario que se aprenda el nombre de cada una de las moléculas que forman estos complejos, pero por lo menos algunos de los más importantes que los mencionamos, principalmente las B positivas, sí. Es el inicio de la transcripción en eucariotas, los factores que forman el complejo de transcripción para que se una la ARN polimerasa para iniciar el proceso de formación del ARN mensajero. En estos sitios, hay sitios de unión, la caja TATA, enhancers, que son regiones que pueden estar lejos del sitio de donde se encuentra el gen, pero como el ADN forma dobleces, forma bucles, etcétera, pueden unirse finalmente a esta región. Casi todas las células del organismo contienen el genoma completo. Sin embargo, solo algunos genes se expresan a proteínas, y estos difieren de célula a célula. Por ejemplo, las neuronas y las células musculares expresan diferentes genes, lo que les permite tener funciones especializadas. El proceso de expresión génica comienza con la transcripción, en la que el ADN funciona como molde para la síntesis de ARN. El transcrito de ARN sufre un corte y empalme, en el que se eliminan las secuencias no codificantes o intrones, dejando únicamente los exones codificantes. El resultado final es un ARN mensajero, ARNM, que viaja entonces al citoplasma para su traducción. En este momento el ribosoma y el ARN de transferencia, ARNT, traducen juntos los codones de 3 nucleótidos del ARNM a una secuencia de aminoácidos. Normalmente la cadena polipeptídica de aminoácidos resultante se somete a procesamientos posteriores para convertirla en una proteína funcional. La expresión génica puede estar regulada en cualquier punto de este proceso.
Por ejemplo, las modificaciones epigenéticas que alteran la estructura de la molécula de ADN sin cambiar su secuencia, pueden inhibir o promover la transcripción de ciertos genes. Además, una vez que se ha transcrito el gen, la traducción puede inhibirse, por ejemplo, mediante pequeños ARNS reguladores, que detienen la expresión del gen a proteína. Perdón si algunos videos se repiten, algunos se solapan, no siempre es la misma información porque están en varios índices. Pero bueno, no está de más revisarlos nuevamente. Igual los videos quedan disponibles para que ustedes lo revisen. Esta primera presentación ya está actualizada con estos videos que estamos viendo. La elongación, que en sí es la formación del ARN mensajero mediante la ARN polimerasa. Una vez que se inicia la transcripción en la célula, los factores iniciales de transcripción se liberan del complejo de preiniciación. La ARN polimerasa debe agregar nuevos nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ARN en crecimiento, en una fase llamada elongación de la transcripción. La elongación en eucariotas es un reto, ya que el ADN de una célula que no está en división existe como una red condensada llamada cromatina. En la cromatina, el ADN está firmemente enrollado alrededor de proteínas histonas a intervalos repetidos. Estos complejos ADN-histonas se llaman nucleosomas. Cuando la ARN polimerasa encuentra los nucleosomas u otras proteínas de unión al ADN o algunas secuencias específicas del ADN, esta puede detenerse. La incapacidad para traslocarse más allá puede conducir a la disociación de la ARN polimerasa antes de completar la transcripción del gen. Para evitar esto, la célula recluta proteínas accesorias especiales que pueden Perdón que no se del internet. Bueno, mientras se carga, recordamos el proceso de elongación. La ARN polimerasa copiando o, em, la información a partir de una cadena molde para formar la cadena de ARN mensajero. La cadena de ARN mensajero que consiste en la adición de nucleósidos uno a uno para finalmente copiar al gen completo. ayudar a la ARN polimerasa a ejecutar un proceso de elongación ininterrumpida del gen. Los factores de elongación en eucariotas se asocian directamente con la ARN polimerasa y ayudan a que se mueva sin problemas a lo largo de la cadena molde de ADN y lleve a cabo su actividad catalítica. Además, la célula también recluta algunas otras proteínas, como el complejo de remodelación de cromatina dependiente de ATP y chaperonas de histonas, que permiten a la maquinaria de transcripción acceder al ADN genómico condensado dentro de la cromatina. Estos complejos de múltiples subunidades interrumpen la interacción entre la histona nuclear y el ADN, resultando en la reestructuración o reposicionamiento de los nucleosomas. La alteración en la arquitectura de los nucleosomas ayuda a crear regiones de ADN libres de nucleosomas a las que la maquinaria de transcripción puede acceder fácilmente. Una vez que se sintetiza el pre-ARNM, las histonas deben reintroducirse en el molde de ADN. Las proteínas de remodelación de cromatina y las chaperonas de histonas a continuación enrollan el ADN alrededor de las proteínas histonas, completando el proceso de reensamblaje del nucleosoma. Recordemos, en las eucariotas el ADN se encuentra condensado alrededor de las histonas, de estas proteínas que se encargan de enrollar al ADN formando los nucleosomas. Entonces, como vemos, en este caso, la ARN polimerasa tiene también la función de separar los enlaces que se forman entre las histonas del ADN antes de iniciar el proceso de transcripción.
Y el proceso de elongación en sí mismo, ya lo habíamos visto en la clase anterior, en el cual se da el proceso de formación finalmente del ARN mensajero completo. Aquí teníamos una página donde podemos ver todo el proceso de formación de ARN mensajero, ir añadiendo nuestros propios nucleótidos, nuestras propias bases nitrogenadas en el ADN para ver cómo va a resultar nuestro ARN mensajero y luego traducirlo hacia proteínas. Les dejo para que lo revisen ustedes. Este ejercicio lo hicimos en la última clase. Igual revísenlo porque nos ayuda a entender también mejor todo el proceso, interactuando con el proceso, formando nuestras propias moléculas. Y finalmente, recordemos el ARN mensajero sobre procesos post-transcripcionales. El splicing del ARN mensajero, la adición de secuencias de protección, que es un capuchón, un cap, una cola de poliadeninas, que tiene una función de proteger el ADN, que no se desenrolle en el proceso de viaje hacia el ribosoma. Recordemos, tiene que sufrir una migración desde el núcleo hacia los ribosomas, hacia el retículo endoplasmático rugoso principalmente, donde se forman las proteínas. Estas adiciones, el CAP y la cola de polía, también sirven de sitios de unión, de sitios de identificación para que el ribosoma identifique el ARN mensajero e inicie el proceso de traducción que es el que complementa la transcripción. En las células eucariotas, el ARNM recién transcrito se llama ARNM precursor o pre-ARNM. Cada pre-ARNM recibe dos modificaciones importantes, una en el extremo 5' de la molécula, llamada caperuza, y otra en el extremo 3' de la molécula, llamada cola. La caperuza 5' está compuesta de una sola 7-metilguanosina, un nucleótido de guanina modificado, que está unido al primer nucleótido del pre-ARNM por un enlace trifosfato. Una secuencia específica de nucleótidos al final de la transcripción pre-ARNM, generalmente AAU, AAA, llamada señal de poliadenilación, recluta una proteína de unión a ARN y dirige una enzima, una endonucleasa, para cortar la transcripción en el extremo 3' de la secuencia de señal. Una enzima diferente, poliadenilato polimerasa, agrega una larga cadena de nucleótidos de adenina, hasta 200, al extremo 3' de la transcripción. La caperuza 5' y la cola de poli A en 3' protegen los extremos de la transcripción contra la degradación. La cola en 3' también da la señal de transportar moléculas para indicar que la transcripción de ARNM está lista para dejar el núcleo. Fuera del núcleo, la caperuza 5' ayuda a que el ribosoma se adhiera a la transcripción para que pueda comenzar la traducción. El último cambio importante en una transcripción de ARN es la eliminación de secuencias no codificantes llamadas intrones. Un complejo de proteínas y ARN, llamado espliciosoma, busca marcadores en los extremos de los intrones, corta los intrones de la transcripción y une los exones restantes, los cuales son las secuencias que codifican proteínas. Recordemos las modificacion' post-transcripcionales. La adhesión en este caso, bueno, es una metilación del extremo 5' que protege de las exonucleasas, de las enzimas que rompen al ADN. Tenemos endonucleasas y exonucleasas. Las exonucleasas rompen al ADN de los extremos, de afuera hacia adentro. Las endonucleasas son capaces de romper el ADN, en este caso el ARN mensajero, desde el interior. La adición de la cola de poli-A, como vemos, una larga secuencia de adeninas, pueden llegar hasta 200, de 50 a 200 adeninas, que tiene esta función de cola y también de sitios de identificación del ARN mensajero.
El corte y empalme del ARN es un mecanismo posttranscripcional en el que el ARNM precursor o pre-ARNM se convierte en ARNM maduro eliminando los intrones y uniendo los exones. El empalme constitutivo del ARN une cada exón en orden en el gen para producir un único tipo de ARNM maduro. Por ejemplo, en un gen eucariota con 5 exones numerados del 1 al 5, los empalmes constitutivos del pre-ARNM tendrán como resultado un ARNM maduro con 5 exones. Por el contrario, los empalmes alternativos de ARN utilizan un solo gen para producir múltiples tipos de proteínas, uniendo o quitando diferentes combinaciones de exones e intrones para producir distintos ARNM maduros. Un gen que contiene 5 exones podría ensamblarse en un ARNM maduro con exones 1 y 5, exones 2, 3 y 5 o exones 1, 3 y 4. En algunos casos, el ARNM maduro puede incluso contener un intrón retenido. Estas Profe, variaciones permiten a disculpe, las no células sé si solo soy eucariotas yo, pero no se producir una escucha el mayor audio del variedad de video. proteínas. Ya, ¿los demás están escuchando el audio? Sí, profe, en mi caso se escucha. Ya, tal vez algo particular en tu computadora. Con todos los videos quedan disponibles, ¿no? Para que lo revisen después si tienen algún problema en algún momento. Que el número de genes presente en su ADN. Los empalmes alternativos de ARNM permiten que el mismo gen produzca diferentes formas específicas de tejido del ARNM maduro. Por ejemplo, diferentes variantes de alfa-tropomiosina se expresan en células de músculo liso, células musculares estriadas y células cerebrales. El empalme alternativo de ARN está estrechamente controlado y está regulado por un conjunto de proteínas conocidos como activadores y represores. Los activadores se unen a secuencias específicas en los exones e intrones del pre-ARNM, llamados potenciadores de empalmes exónicos o intrónicos. Esta unión permite al espliciosoma reconocer los sitios de empalme débil que no son identificados en los empalmes constitutivos. Por el contrario, los represores se unen a los silenciadores de empalme exónicos o intrónicos. Esto evita que el espleciosoma se ensamble, causando que éste se salte sitios de empalme específicos. El espleciosoma viene a ser el conjunto de factores que forman este complejo para formar el splicing alternativa, para romper al ARN mensajero en sitios, eliminar los intrones, dejar los exones, pero puede hacerlo de manera alternativa, dejar algunos intrones, etcétera, unir de manera alternativa los exones, etcétera, lo cual da variedad a las moléculas que se pueden formar a partir de un solo ARN mensajero. Decíamos que teníamos descubierto aproximadamente 22.000, 23.000 genes en los seres humanos, pero a partir de estas alternativas que tiene el ARN mensajero de codificar varias proteínas, aparte de otras modificaciones que son otras transduccionales, que las veremos después del proceso de traducción, genera variedad en la formación de proteínas. Es muy importante para que las células, aproximadamente 200 tipos de células que tenemos, cumplan su trabajo, tengan actividades que pueden ser muy diferentes a partir del mismo genoma. Con eso llegamos a la parte final. Esto ya lo vimos la última clase. Habíamos visto toda la presentación de transcripción, perdón, y nos corresponde empezar la traducción. Quería empezar el día de hoy, pero creo que no vamos a alcanzar porque si no nos vamos a quedar cortados. La traducción no es tan larga, entonces en teoría sí podríamos iniciar y completar el día de mañana. Ya tenemos el ARN mensajero formado. Iniciamos a ver cómo este ADN es traducido hacia aminoácidos. Les había dejado este laboratorio virtual porque ustedes tienen esta presentación, la regulación de genes. Aquí veíamos varios de estos procesos, cómo se da la regulación de genes a partir de, por ejemplo, el splicing alternativo, a partir de cómo las histonas se unen formando el complejo de cromatina y cómo esto tiene que ver también con la regulación de los genes, los factores de transcripción, etcétera. Ya en un laboratorio virtual donde ustedes pueden interactuar con todo el proceso. Esto creo que ya quedó como tarea, ya
tienen un enlace, esto ya deben haberlo subido. El día de mañana les quedaría otro laboratorio de la traducción. Recuerden revisar el material complementario que tienen, varios videos más largos que no podemos revisarlo aquí, la bibliografía de